Mateo capítulo 24, versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entiende. Aquí Jesús estaba allí y él mismo estaba sentenciando a Israel, y lo que Dios había dicho se cumpliría, y Jesús lo estaba reiterando con respecto al templo. Jesús dijo lo siguiente, Mateo 24, versículo 2. Respondió él y dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Con esto entendemos de que el templo y la ciudad sería destruido por segunda vez. Si la primera vez lo destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la segunda vez lo hizo Roma por medio del general Tito en el año 70, en el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 37, Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Versículo 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, aquí vamos a ver el por qué Jerusalén tenía que ser destruida por segunda vez. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. ¿Quién lloró? Jesús. Sobre ella. Y dijo: oh, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Versículo 43. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Versículo 44. Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, ¿por qué Jerusalén y el templo iban a ser destruidos por segunda vez, estando Jesús con ellos? Por la razón de que no conocieron el tiempo de su visitación. Y como dice Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron o no le conocieron. El profeta Isaías en el capítulo 53 dijo: ¿quién ha oído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No conocieron el Mesías, y por eso Pablo dijo: la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. ¿Quién tropezó con la piedra? Israel, y por lo tanto fue destruido. La Biblia dice que Jerusalén sería destruida por primera vez, pero que también volvería a reconstruirse. Y lo vimos en la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel, en el capítulo 9, versículos 25 al 28. Y pasarían 49 años, en los cuales se reconstruyó el templo, el muro, la ciudad y su plaza. Pero la Biblia vuelve a decirnos: aunque el templo, la ciudad, el muro y la plaza fueron reedificados, nuevamente volverían a ser destruidos. Eso lo dijo Jesús y se cumplió según la profecía de Daniel cuando el imperio romano desoló. Ahora dicen, o dice, ¿acaso la Biblia de que Jerusalén y su templo volverán a ser reedificados? No, no habrá nunca más un tercer templo terrenal. Es un mito inequívoco en el cual le están engañando a usted, porque es un imposible. Cuando Israel volvió a su tierra, la ONU, y no Dios, sino la ONU, la aceptó como nación, y no Dios. Y muchos dijeron: estamos en los últimos tiempos, porque Israel volvió y edificarán el templo, pero no va a suceder porque ya Dios eliminó eso. Lucas capítulo 21 versículo 24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Algunos dicen que cuando el tiempo de los gentiles se cumplan, el templo será reedificado. Y eso no dice la palabra de Dios. Cuando la ONU reconoce a Jerusalén como ciudad y la UNESCO la declaró patrimonio de la humanidad, muchos dijeron: se cumplió lo dicho en Israel. Y no es así. Lo que sí se cumplió y estamos viendo es en que Israel es hollada por más pueblos, comunidades extranjeras como
Están las comunidades chinas, árabes, musulmanes, etcétera. Todos esos pueblos están allí y por eso hay tanto enfrentamiento y conflicto por sus creencias religiosas. Y lo seguirá siendo hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Dios le dio el tiempo de Israel, el cual empieza en el primer pacto, en el monte Sinaí. Y esto sucedió en el año 2825. En ese año Moisés tenía 80 años de edad. Cuando Dios y el pueblo de Israel por medio de Moisés hacen un pacto, desde ahí comienza a correr el cronómetro. ¿Hasta cuándo duraría el tiempo en que permanecieron los israelitas como el pueblo de Dios? Hasta la aparición y muerte del Mesías, porque quitó el velo o muro que dividía las naciones e hizo de dos pueblos uno. Así Israel fuera infiel o no lo fuese, su tiempo terminaría cuando apareciera el Mesías, es decir, en el año 4033 y medio, que fue en esa fecha donde murió el Mesías. Y este pacto de Israel duró 1208 años. ¿Cuántos años duró el pacto que Dios hizo con Israel? 1208 años, desde el año 2825 hasta el año 4033 y medio, que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque es el tiempo donde los gentiles entran en el propósito de Dios. Cuando se instituye el nuevo pacto, y así después que se destruye el templo y la ciudad, las demás naciones que no tenían a Dios como su Dios, hollarían a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, hasta cuando Jesucristo venga en gloria, señorío, con autoridad, como rey, en su segunda venida, por los que son de él. Aleluya. Y a ese momento esperaremos, porque cuando ese momento acontezca, nosotros estaremos en la tumba, porque aún falta tiempo. Y como dijo Pablo en la carta a los tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mis hermanos, ese es mi anhelo y mi deseo, y espero que también sea el tuyo, para cuando ese momento grande, glorioso y magnífico acontezca, tengas el privilegio y yo pueda tener el privilegio de levantarnos en la primera resurrección. Algo a tener en cuenta: Jehová Dios rechazó a Israel como nación, pero como individuo, cada israelita que reconozca a Jesús como su Salvador entrará en la gracia y alcanzará la salvación. Eso lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, cuando habla del remanente de Israel. Romanos capítulo 11, versículo 1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y Romanos capítulo 10, versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo está diciendo que él más quisiera que todo Israel fuese salvo, pero ¿lo será como nación? No, sino como individuo. Cada quien que acepte y reciba a Jesús como su Salvador, y para esto debe creer y confesarlo con su boca, como lo dice el versículo 9 de la carta a los Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Y el versículo 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y el versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mis amados en el Señor, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Recuerda suscribirte a mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra, para que así puedas acceder y puedas volver a oír todo este contenido acerca del reino de Dios, que es lo que debemos anunciar y conocer. ¿De qué es el reino de Dios? ¿De qué hizo Dios, qué hace y qué hará para recuperar su reino en la tierra? Dios nos bendiga.